Análisis Viva, el podcast donde los principales analistas económicos de México exploran los temas más relevantes en el ámbito económico y financiero, tanto nacionales como internacionales. Los mejores comentarios y perspectivas esenciales para el mercado. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a este episodio más de Análisis Viva. Les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es María Ariza. Estamos en la 5ª temporada del podcast semanal que hacemos aquí sobre acontecimientos económicos, construyendo con los analistas más reconocidos y relevantes del sector, pues ya durante estos 5 años. Y hoy estoy muy contenta porque nos acompaña Marco Oviedo, estratega para América Latina de XP Investimentos. Y bueno, me da muchísimo gusto tenerte aquí, Marco. Gracias desde Brasil y bienvenido a nuestro Análisis Viva. No, muchas gracias a ti, María, por esta invitación. Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias, Marco. Bueno, pues, ¿te parece si empezamos con el tema de inflación? Hoy conocemos que la inflación en México pues parece que vuelve a acelerarse, se posiciona en un nivel de 5.57%, que es su nivel más alto en los últimos 14 meses. Y bueno, creo que obviamente la dinámica de precios en México, al igual que en la mayoría del mundo, pues están en este proceso de desinflación. Pero pues estas lecturas inflacionarias, particularmente de esta última quincena de junio y de julio, pues se posicionan por encima justamente del consenso de los analistas y llegan a estos niveles que estamos comentando ya al principio. ¿Qué es lo que crees? ¿Cuál es tu visión, Marco? ¿Por qué se mantiene la inflación tan obstinada en México? ¿Y cuáles son los principales elementos al interior del índice que mantienen reacia a nuestra inflación? La mayor parte de este aumento que ha tenido la inflación, digamos, de los niveles que teníamos hace 4 meses hasta este 5.5 que mencionas, viene de los precios de las frutas y verduras. Uh-huh. México ha tenido un periodo de muy mal clima, sequías, poca lluvia. Hay problemas también relacionados con la seguridad y el crimen organizado, donde también hay reportes de que algunos productos han tenido problemas de distribución. En resumen, pues ha habido escasez de ciertos productos muy específicos, el jitomate, el chayote, la cebolla, que han tenido precios increíblemente altos, ¿no? con incrementos muy importantes, y en la canasta tienen un peso muy relevante. De tal suerte que pues, el subíndice de frutas y verduras pues, ha aumentado cerca de 30%, más o menos. Y esto pues, te ha empujado el nivel de la no subyacente a niveles muy elevados, ¿no? Porque por otro lado, toda la parte que es subyacente, que no tiene, pues así sigue cayendo. Ahora, dentro de la subyacente, lo que más ha preocupado a la Junta de Banco de México es la parte de servicios, porque la parte de bienes sí ha caído bastante, ¿no? Ya Sí. incluso el componente de mercancías que no son alimenticias está por debajo del 3%, ¿no? Está cerca del 2%. Digamos, todo lo que vimos de aceleración de precios por parte de efectos de pandemia está totalmente eliminado. Incluso los alimentos procesados y todo lo que viene en ese componente de subyacente también se está comportando muy bien. Sí. Entonces, toda la preocupación sigue estando en servicios, ¿no? Y ahí hay costos que todavía no se terminan por traspasar y siguen niveles pues altos, ¿no? Está en 5.2 y en este último dato que tuvimos hoy se incrementó. Había estado en 5 a finales de junio
y en esta última quincena de julio subió otra vez a 5.3. Y yo creo que eso es lo más preocupante, porque la parte de la no subyacente, con una mejora en el clima, pues se irá cayendo, ¿no? Otra vez el jitomate, la cebolla y todo esto, los chiles, irán cayendo, porque son precios muy volátiles. Pero la parte de servicios sigue estando elevada, y por más que caiga el precio de las mercancías, si la parte de servicios no cae, va a ser muy difícil que todo el índice de precios regrese al 3%. Y esa es la razón por la cual la inflación todavía no ha regresado a la meta del Banco de México. Ahora, ¿qué hay detrás de eso de servicios? Yo creo que hay dos razones. Una que es la que Banxico ha estado comunicando en sus análisis, es que el traspaso de costos ha sido muy desigual. Hay servicios que sí han podido reconocer los costos de la pandemia de manera un poco más ágil, como las aerolíneas, en transportes, algunos servicios como hoteles, etcétera. Otros no tanto, ¿no? Los servicios de entretenimiento, que fueron los que se mantuvieron cerrados por más tiempo, y todavía les falta reconocer costos. Educación, por ejemplo, las colegiaturas, por mucho tiempo no pudieron reconocer costos. Y de hecho, en esta quincena también vimos que los servicios de educación aumentaron mucho, más que en años pasados. Ok, eh, y entonces probablemente veamos más persistencia. Ahora, y esto es un sí, tema global, así lo es. vemos en Sí. Estados Unidos y lo vemos aquí en Brasil, lo vemos visto en otros países como Colombia, Chile. Ahora, yo creo que también hay otro tema que también es global, es que la política fiscal sigue siendo expansiva en muchos lugares del mundo, tanto en Estados Unidos como en América del Sur y en México, aunque se ha hablado que este gobierno ha sido un poco más cauteloso, el gasto que va directamente a los bolsillos de las personas sigue estando elevado, ¿no? Las transferencias. Entonces, Claro, eso mantiene un poco la demanda y el consumo elevados. consumo interno. Sí. Ajá, el consumo interno relativamente estable, y eso también pues juega en contra de la política monetaria y en algunos precios que son muy sensibles, que en esta recuperación, ya que hablemos de actividad, probablemente mantiene ciertos precios en tope, ¿no? Entonces yo creo que sí son varios factores que están jugando en contra de que los precios caigan más rápido y hacen más difícil el trabajo de la política monetaria. Entonces va a tomar más tiempo, hay que tener un poco de paciencia, y yo sí veo que la inflación va a descender, pero sí está tomando mucho más de lo que pensábamos hace 6 meses, hace un año definitivamente. Y Banco de México tendrá que ir haciendo ajustes quizá de manera un poco más gradual, ¿no? Al momento que estamos teniendo esta discusión todavía no tenemos la decisión. Yo, Ujú. yo esperaría que todavía no hagan un ajuste tan pronto. Bien lo podrían hacer, es una decisión muy, muy complicada, ya lo platicaremos si quieres más adelante, pero sí, eventualmente irán haciendo este ajuste porque hay varios factores todavía que están en juego. Pero lo más importante es que si hay ganancias todavía, te digo, la inflación de mercancías está teniendo un comportamiento bastante favorable. Hay factores como los climáticos que están fuera del control del Banco de México, pero Sí. ya mejorarán. Y es la parte de servicios que sigue siendo un dolor de cabeza, pero en la medida que estos costos se empiecen a diluir, yo creo que vamos a tener una mejora, ¿no? Y la parte Jus- fiscal, que es fundamental, ¿no? La parte fiscal. de acuerdo. Justo, sí, o sea, sí, me quedo muy interesada con ese comentario que haces, porque efectivamente hoy tenemos decisión de política monetaria. Y hasta hace pocos días los especialistas pronosticaban que, aunque no con decisión unánime, pero que el Banco de México iba a recortar al menos un cuarto de punto la tasa de referencia. Pero pues ahora con estos nuevos datos y este piso de volatilidad,
pues parece que están un poco más divididos pues, las opiniones de los analistas. Yo, la verdad, creo que hoy Banco de México se enfrenta a una de sus decisiones más complicadas, en mi opinión, si bajar o no la tasa de interés. Hemos venido teniendo un ciclo alcista desde el 2021, prácticamente subiendo del 4 al 11%, y esto obviamente este diferencial de tasas, pues lo que ha representado es que ha traído bastante capital a México de inversiones en pesos mexicanos. Obviamente esto se refleja también en nuestro peso, pero pues creo que también es importante que Banco de México pues tenga en cuenta este tema de poder promover el crédito empresarial, el crédito a las empresas, dinamizar un poco más la economía mexicana. Así que la decisión no está sencilla y yo a mí me gustaría escuchar tu opinión. ¿Crees que nos vamos a ir a septiembre? ¿Crees que vamos a empezar a bajar hoy? ¿Qué opinas? Sí, es una decisión difícil. Yo, si estuviera en la Junta, quizá votaría por reducir la tasa. Ok. Pero el problema es cómo lo comunicas en este contexto donde tienes una depreciación de la moneda con volatilidad, donde tu inflación se ha acelerado, Ujú. donde tienes todavía riesgos, Sí. y que pues, la economía está teniendo un episodio de todavía riesgos a la baja. Que probablemente te empiecen a criticar, ¿no? Ese es el reto que tiene Banco de México y cuál va a ser el paso que tomes más adelante si las cosas se te complican. Entonces, en la comunicación tienen que ser muy claros de cuál sería el paso siguiente, ¿no? Y eso es donde a mí me quedan las dudas de cómo lo puedan hacer. Y por eso creo que a lo mejor esta junta tomará la decisión de mantenerse quietos hoy Ujú. y Ok. esperar mejor a que la Fed actúe primero y entonces sí bajar en septiembre. Ok. ¿Por qué? Porque también hablando con ellos, ya analizando la junta en particular, tienes dos miembros que definitivamente están bien convencidos de que no es el momento de bajar tasas, que son Jonathan Heath e Irene Espinosa, que Sí. están bien convencidos que no quieren bajar. Sí. Tienes a la gobernadora que no da mucha señal qué es lo que está pensando, sino únicamente dice que está dispuesta a discutir. Y luego tienes a Galia Borja, bueno, antes de ir con Galia, tienes a Omar Mejía Campo de lo que yo estoy pensando. Ujú. Y tienes a Galia Borja, que es como la más el fiel de la balanza. Cuando yo hablé con ella, tuve la oportunidad de hablar con ella en un webinar, Ok. lo que ella dijo, bueno, en la medida que venga la inflación conforme a nuestros pronósticos y en la medida también de que tengamos este balance entre inflación y actividad, yo estaría dispuesta a votar por un recorte. Y ahí es donde yo dudé, bueno, la inflación, si bien está empujada por estos componentes temporales que son los perecederos, ¿no? Las frutas y legumbres. Sí. Y la inflación de servicios todavía está muy renuente a caer. Pues sí está elevada, ¿no? Y van a tener que mover sus pronósticos hoy otra vez. Y la otra es que, bueno, sí, la actividad está débil, pero todavía no está claro que se venga una caída un poco más pronunciada. Yo creo que ella todavía se va a esperar a ver más datos. Ok. Entonces yo por eso decidí a que ella sería de las que votarían por vamos a esperarnos. Y en ese sentido yo por eso decidí cambiar mi pronóstico a que ellos mantendrían la tasa a mantenerse en 11%. Ahora, la gobernadora es una incógnita. Si O sea, ella sería cree que como el es voto bisagra, digamos. exactamente, exactamente. Ahora, el liderazgo que es de la gobernadora, que yo creo que Pues sí, claro, ella tendría un voto más de peso. claro. Si ella cree que vale la pena adelantarse a la Fed y recortar, podría convencerla, y ahí serían Omar Mejía, Galia y Borja votando por el recorte, pero ya pensando en términos, ok, pues si la economía se está debilitando, la Fed eventualmente va a recortar, aún así la posición monetaria va a ser restrictiva, Ujú. ya recortemos, ¿no?
pero sí tienen que ser muy claros que esto no es complacencia, Ujú. que siguen retos, que entonces en septiembre a lo mejor hacen una pausa, y que van a ser muy cuidadosos. Esa es la parte que a mí yo todavía no estoy tan convencido que puedan manejar bien y que generen una tensión dentro de la Junta, como ya lo hemos visto con los otros miembros que son un poco más hawkish. De acuerdo. Pues ya lo sabremos en un ratito. Nos ponemos un chat a ver qué opinamos. Oye, Marco, y por último, hablar un poco sobre la actividad económica. El 30 de julio el INEGI da a conocer pues una moderación justamente en el ritmo de crecimiento de la actividad económica. El PIB en México creció anualmente en 1.1% durante el segundo trimestre del 2024, contrastando con el crecimiento previo de 1.9 en el primer trimestre del 2024 y 2.3 con el cuarto trimestre del año pasado. ¿A qué atribuyes esta desaceleración de dinamismo económico? ¿Crees que ya estamos viendo un impacto de las tasas, de las altas tasas prolongadas? Quizás es consecuencia de la ralentización que ha tenido recientemente el sector manufacturero. ¿Qué es lo que opinas en ese sentido? Yo creo que son principalmente tres factores. El primero es, el año pasado vimos un repunte bien importante de la inversión, Sí, que quizás se atribuye a que en los primeros años de la administración de López Obrador, pues hubo una atonía de la inversión privada sí. y quizá al ya a reconocer de que realmente pues fue una administración relativamente tranquila, ¿no? Digamos, no hubo grandes ajustes del sistema, ¿no? No hubo cambios tan radicales, ¿no? Y al contrario, como que las perspectivas mejoraron con toda esta historia de la relocalización, el nearshoring. Creo que varias empresas aprovecharon e empezaron a invertir y hacer un catch-up de inversión. Y por eso vimos un boom bien relevante, sobre todo entre el segundo y el tercer trimestre del año Sí, de la inversión. sí, sí, Y sí. entonces ya vimos digamos, un declive. Y esto aunado también a la inversión pública, que también tuvo un repunte importante, quizá no tan relevante como la privada, pero sí un repunte bien importante de la pública. Entonces fueron las dos inversiones, tanto la privada como la pública, teniendo un boom que naturalmente pues, no pueden mantenerse tan alto por mucho tiempo y empiezan a caer en estos últimos meses, que es lo que ya estamos viendo entre el primero y el segundo trimestre de este año, ¿no? Es normal, no puede aguantar la inversión estar tan alta, Ujú. sobre todo cuando iniciamos un año electoral, Claro. ¿no? Entonces es un primer factor que la inversión privada llega a tener, decir, bueno, ya invertimos, vamos a esperar qué va a pasar este año, que es lo que estamos viendo en los primeros dos trimestres de este año. Segundo, creo que sí hay un efecto de la política monetaria vía tipo de cambio que le pega a las exportaciones. Ujú, Sí claro. vimos una desaceleración de las exportaciones combinado a una desaceleración del sector manufacturero en Ujú, general, ujú, global. Entonces ujú. es un doble efecto Sí. que vía sector externo. Y ya el tercer factor es que si bien hubo un incremento del gasto electoral, ya estamos viendo una desaceleración en estos últimos meses. Entonces es la inversión privada que no tiene un impulso adicional después Ujú. del boom que tuvo el año pasado, Sí. es una atonía del sector externo por causa de la desaceleración global y del tipo de cambio. Y el tercero que te dije del... Sí. Y también es consecuente, creo que con el mismo dinamismo que se presenta a los principios de sexenio, ¿no? Eso lo hemos visto en otros periodos. Bueno, eso es lo que va a pasar en la segunda mitad. En la segunda mitad ya vamos a ver efectivamente que el gasto público se empieza a cerrar la llave. Sí. Eh, Ahora,
el tema y lo que a mí me preocupa, y si tú ves los pronósticos de todas las casas, yo soy el más negativo. Ok, Yo traigo 1% para este año, que implica que incluso va a ser negativo el cuarto trimestre ok, en ok. el margen. Mm, Y traigo 0.8, que más o menos va en línea con el resto de los negativos del próximo año. Que implica que hay incertidumbre por los cambios que quiere implementar el nuevo gobierno, ¿no? Sobre todo la agenda de Morena, con base en que tienen ahora probablemente la mayoría calificada, y esto, pues, es un golpe de confianza, y yo no esperaría que la inversión privada se acelere tan rápido en los primeros meses de la administración, sino hasta ver qué va a pasar con todos estos cambios, principalmente la reforma judicial. Entonces, son dos. Una, ver cómo viene el ajuste fiscal que va a ujú, ser supuestamente esta administración, donde sí, tienes precisamente un cambio en el manejo del gasto público. Y dos, el sector privado, que va a decir, bueno, vamos a ver qué va a pasar con todo esto, qué implica, claro, va a ser bueno, va a ser claro, muy malo, o no va a pasar nada. claro. ¿No? Porque todavía no vemos todavía ni siquiera un draft final de los cambios judiciales. Tenemos una Ujú, idea de lo que se ha presentado, pero al final no hemos visto nada. sí, Cuando lo veamos, vamos a tener una idea. Cuando justo, se apruebe, vamos a ver qué va a pasar. claro. Pero yo sí estoy muy preocupado por ese tema, y ese sí puede ser un choque muy importante a la confianza y a la actividad vía inversión, ¿no? No, pues se vienen meses complicados, mi querido Marco, estemos pendientes. Te agradezco muchísimo tu tiempo, el que nos hayas acompañado otra vez en este análisis. Espero poder platicar contigo pronto, verte en persona y pues ahora sí que ver qué va a suceder entonces con estas decisiones tan importantes que se van a dar en el gobierno, obviamente pues de cara al próximo sexenio. Muchísimas gracias, querido Marco, un abrazo. Igualmente, otro de vuelta, y encantado de platicar contigo y con su auditorio. Muchas gracias, Marco. Hasta luego. Gracias a todos por conectarse. Nos vemos en el siguiente episodio de Análisis Viva. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.